Bueno, en primer lugar, aquí tenemos la portada de la publicación que se hizo de Villa Petraria en el 2015, que ha comentado Concha, y que hay que decir que, bueno, que ya algunos de los capítulos hay que reescribirlo, porque con los restos que están apareciendo y la distribución que tenemos de lo que son los nuevos hallazgos, interpretaciones y conclusiones que expusimos en lo que son los capítulos del libro, hay que darle una vuelta. Ya no es la villa, ya no es como la teníamos pensada, a pesar también de los pocos restos que se habían excavado, los puntuales restos que teníamos documentados, pero ahora ya con la gran cantidad de información que tenemos en la nueva excavación, hay que dar una vuelta de tuerca y hay que hacer una segunda edición de lo que es Villa Petraria, pero aportando e incorporando lo que son los nuevos hallazgos. Bueno, para hacer un repaso cronológico, y yo creo que muchos de los que estéis aquí sí que los conocéis, hay otras personas que no, vamos a ponernos un poco al día. La primera vez, o una de las primeras veces que hablamos del pasado romano de Petrer, corresponde a esta imagen que tenemos aquí. Fue cuando en el año 11 de septiembre del año 75, de 1975, en un tramo de la calle 18 de Julio, actualmente Constitución, se estaban realizando unas labores de asfaltado, de arreglo de la calle, y la casualidad, un hecho fortuito, fue que el peonaje que estaba trabajando en esta calle empezó a llover, se retiró, y cuando volvió, en una de las partes que estaban trabajando aparecieron un trozo del mosaico. Se dejó a la vista la lluvia, había lavado parte del mosaico y entonces se vieron las teselas de colores. Eso llamó la atención a unos chavales que estaban ahí jugando en la calle, avisaron a un señor mayor también, un señor en aquel momento, Andrés Vicedo, también pasaba por ahí, le resultó curioso eso que estaba apareciendo y entonces, como estamos hablando del ayuntamiento, entraron al ayuntamiento a avisar del hallazgo que se había producido. Claro, la sorpresa fue mayúscula cuando empezaron a limpiar esa zona y vieron que era un mosaico. Claro, aquí en ese momento no había arqueólogo municipal, no teníamos un especialista, sí que estaba el grupo arqueológico, que también entró en lo que es la investigación de estos restos, y avisaron a José María Soler, el arqueólogo del arqueólogo de Villena, del director del Museo Arqueológico José María Soler, que lleva su nombre, y entonces empezaron a hacer una limpieza y una excavación de la zona del hallazgo, donde estaba el mosaico. Después entró también en la investigación Enrique Llobregat, que era director del Museo Provincial de Alicante. Y entonces fue la sorpresa mayúscula, como en Petrer, el edificio más antiguo que teníamos, correspondía al castillo, hace 8 siglos, hace 800 años antes de aquellos momentos. Y en ese momento, cuando aparecía el mosaico, nos indicaba que había una villa bastante importante en el subsuelo del centro histórico, pero además también que retrocedía lo que era la antigüedad de Petrer, pues prácticamente 1600 años desde el siglo XX. La siguiente, entonces, fue un hallazgo espectacular también, que puso en valor también por el grupo arqueológico lo que eran los restos y el estudio del pasado. A partir de ese momento, o durante esos años también, en cualquier obra que se hacía en el centro histórico, también no existía una ley de patrimonio histórico español que protegiera los restos, o por lo menos conocerlos. Entonces el grupo arqueológico iba un poco con una arqueología de rescate, yendo a solares donde estaban haciendo obras para ver si podían recuperar lo que pudiera aparecer, y la verdad es que su labor fue muy fructífera. Otros hallazgos que tenemos aquí, no sé si reconocen a la persona que está metida en el dolio, también esto fue en el año 76, también se hicieron intervenciones a partir del hallazgo de lo que es el mosaico. Entonces ya había una intención de recuperar los restos que pudieran aparecer en el subsuelo de Petrer. Entonces aquí tenemos Concha, en una excavación que se hizo en la calle Miguel Amat, en la Casa Roig, que aparecieron unos dolium, que son unas grandes tinajas, que es lo que tenemos ahí para almacenamiento de líquido, aceite, agua, que en aquel momento ellos ya pensaban que el solar que estaba, donde ahora está el Banco Popular, ahora es el Santander, que podían ser las termas, donde estaban las termas de la villa. Teníamos localizado el mosaico, entonces podían ser las termas. Ahora también estos restos que aparecieron en su día en la calle Miguel Amat, nosotros ya podemos interpretarlos como parte de lo que son las termas y integrarlo en el conjunto de la excavación de la Plaza de Baix.
Además, unos restos también muy significativos, aunque de poco tamaño, como son estos dos fragmentos de escultura que aparecieron en las labores de arreglo del castillo, de la rehabilitación del castillo, eran dos trozos de un sarcófago de mármol de época romana, también estudiado por Antonio Poveda, que nos está indicando que el propietario de Villa Petraria se trajo un sarcófago y para poder enterrarse en él. Entonces, esos dos restos nos indican que ese sarcófago sí que estuvo en Petrer de mediados del siglo IV, principios del siglo V, y estaba representando estos dos trozos, que los veremos en el museo cuando vayamos. Estos dos trozos corresponden a las figuras togadas que tenemos en la parte de arriba. Son como son los trozos que tenemos de una representación que se llama la Traditio Legis, que es Jesucristo entregando las leyes a los apóstoles. Entonces también nos está indicando que el propietario de Villa Petraria tenía bastante poder económico como para traerse un sarcófago de Italia a lo que es Villa Petraria. Otra intervención que se hizo en esta ocasión en el año 90, estamos viendo de lo más antiguo a lo más reciente, es en la calle Mayor, en la esquina con la calle Iglesia. También apareció lo que puede ser una necrópolis, un cementerio, el cementerio de Villa Petraria, porque ahí aparecieron unos restos vinculados que se interpretaron en su momento como cenotafios, que eran urnas para depositar los cadáveres, en este caso, pero no aparecieron restos humanos, eran cenotafios. Entonces es una interpretación que la tenemos ahí, viene muy bien en el sentido también a la investigación, porque normalmente lo que son los cementerios, las partes de la necrópolis, están en el perímetro de lo que es la villa, donde viven las personas. Entonces, que esté en ese extremo de la villa, la verdad es que nos identificaba dónde podría estar el extremo de Villa Petraria. Después, la siguiente intervención fue en el año 2007-2008, dirigida también por OSCU, en la que, donde está el edificio del museo, en la calle La Fuente, se hizo una gran excavación arqueológica en la que nos evidenciaron lo que era una zona de alfarería, que tenemos ahí con 4 hornos, uno de los que tenemos integrados, pero además también construcciones relacionadas con almacenajes y otras dependencias de los talleres alfareros. Aquí, curiosamente, ya en el 2007-2008 ya nos evidenciaba que teníamos dos fases de construcción en ese solar teníamos dos fases, una del siglo III o IV y otra del IV, principios del V, que son las mismas que nos ha aparecido en lo que es la excavación que estamos en Villa Petraria. Uno de los trabajos que nos queda es intentar conexionar tanto las excavaciones, los restos aparecidos en la calle Constitución, con los restos aparecidos en la plaza de Valls y los restos aparecidos en la calle La Fuente. Por último, también otra de las excavaciones que dieron resultados positivos relacionados con Villa Petraria es que cuando se estaba construyendo el edificio cultural de Espai Blanc, también es una zona fuera del entorno de protección del centro histórico, pero casualmente cuando estamos viendo cómo iba el proceso de lo que son las excavaciones a máquina, documentamos lo que era en los perfiles de tierra, cómo habían unas bolsadas de otro material, un relleno, de otro color, de otro material, que estaban recortadas en el estrato geológico. El estrato geológico son estas arcillas anaranjadas y se veían bolsadas de otro color oscuro, ibas a verlas y habían fragmentos cerámicos romanos, piedras, restos de fauna. Entonces ahí hicimos una intervención también de urgencia y documentamos 6 vertederos, 6 basureros, también con material relacionado de Villa Petraria, con materiales desde el siglo II, hasta el siglo VI también. Entonces, aunque el momento de uso, por así decirlo, era finales del V o finales del IV, V y llegaba hasta principios del VI. Esos son unos basureros, esos que tenemos aquí son los ejemplos, eran hoyos que hacían los habitantes de Villa Petraria, hicieron hoyos y ahí iban echando su basura. Entonces también, y si se fijan también, está en un espacio también perimetral a lo que es la villa, por eso, porque estaba muy claro que los habitantes de Villa Petraria estaban viviendo en un entorno, pero lo que eran cementerios estaban apartados y los basureros estaban apartados. Entonces nos delimitaba muy bien, por eso es el perímetro que tenemos blanco, que es lo que entendemos que podría ser la extensión que tendría la gran villa de Petrer. Entonces, con todos estos antecedentes, desde el ayuntamiento se decide hacer una reforma integral de la plaza de Valls y las calles aledañas. Este es el proyecto existente, entonces había una reurbanización completa, pero claro, antes
teníamos que, dentro de la Ley de Patrimonio Histórico Español, la Ley de Patrimonio Cultural Valenciano, nos indica que siempre que se vayan a remover lo que son el subsuelo del centro histórico, donde se presuponga que haya restos antiguos, hay que hacer unas intervenciones previas para ver, primero, en qué condiciones están y sobre todo a qué profundidad, para que no se vean afectadas por las obras que se van a hacer. Entonces aquí teníamos el proyecto presentado en el 2001, cuando lo hicimos, que también dentro de lo que era el proyecto, en principio también 2002, 2021, 2021 me dice Fernando, y también una de las intenciones que teníamos, aunque se salga un poquito, aunque después tenía su relación, era también, sabiendo que estaba el refugio de la Guerra Civil en la plaza, entonces también teníamos la intención de ver si se podía recuperar, para ver si lo teníamos. Entonces sabíamos dónde estaba la entrada, que estaba en la parte de la iglesia, y se hizo una intervención previa a todo esto para ver si podíamos recuperarlo. Lamentablemente no se pudo recuperar, entonces siguió la obra para adelante con el matiz de que teníamos que ver, hacer unas catas para ver cómo estaban los restos en el subsuelo. Entonces, claro, de todo lo que tenemos hoy en día de Villa Pedraria, empezamos básicamente con 3 sondeos de prácticamente 7 metros cuadrados cada uno. Se proyectó para ver, pero eso, porque la intención que teníamos era ver a qué profundidad estaban y en la condición en la que estaban, si estaban en buenas condiciones o estaban de una manera que no estaban bien construidos, a ver en qué estado de conservación estaban. Aquí entonces se hicieron unas primeras fases, aquí en este caso se contactó a una empresa, Alebus Patrimonio. Todas estas personas son las que han estado trabajando en estas primeras fases, con un equipo técnico formado por mí mismo, como José Daniel Busquier, Eduardo López y Francisco Molina, técnicos y operarios de la excavación. Empezamos los 3 sondeos, vamos a hacer una enumeración rápida porque lo interesante es ahora todo lo que es la ampliación de la excavación. Se hizo el primer sondeo, el que está más pegado a la iglesia, y lo que salían eran prácticamente pues, los pavimentos de lo que era la plaza desde el siglo XIX, siglo XX. Seguimos para abajo, nada interesante, hasta que ya empezamos a ver que en esta parte tenemos un suelo. Esta parte aquí correspondía a un suelo con un relleno, que tenemos en esta parte, que correspondía a uno de los edificios del siglo XVIII que derribaron para hacer la iglesia de San Bartolomé. Sí que tenemos unos planos de mediados del siglo XVIII que indica que para construir la nueva iglesia tuvieron que derribar la iglesia antigua y una manzana de casas para hacer la gran iglesia de San Bartolomé. Entonces pensábamos hasta este momento que lo que era la manzana de casas solo llegaba a la fachada de la iglesia, pero ahora con estos restos nos está indicando que ahí lo que eran las viviendas todavía venían más hacia la plaza. Entonces aquí además habían unas canalizaciones que correspondían a la fuente que estaba en el centro de la plaza. Todo esto está datado en el siglo XVIII, XIX y poco más. Se hizo el sondeo aquí abajo y justo debajo de ese sótano, de ese suelo de la casa, había una tierra agrícola con 4 o 5 fragmentos romanos. Entonces nos estaba indicando que ahí no se había alterado a lo largo de los siglos, ese espacio no se había alterado. Entonces por eso consideramos que este sondeo fue negativo desde el punto de vista patrimonial. Hacemos el sondeo 2 en el centro de la plaza, como está aquí. Entonces, una de las sorpresas, no lo hicimos queriendo también, pero justo el sondeo cayó donde estaba la fuente. Una fuente que en los años 60 también estaba, de vosotros seguramente os acordaréis de la plaza, de cuando estaba ahí en ese sentido, y nada, fue muy llamativo. Patrimonialmente no tenía mucho valor como de restos materiales porque estaba hecho con cemento, con hormigón, pero sí que era curioso cómo la arqueología respondía un poco comparaba, contrastaba la realidad que hubo con los restos que tenemos hoy en día. Hicimos el sondeo, rellenos, tuberías también relacionadas con la fuente, empezamos a rebajar rellenos y nada, y lo único que encontramos en el sondeo 2 también fue un vertedero, también un relleno, también todo esto que están aquí es como los romanos en aquel momento sí que excavaron el relleno geológico y hicieron un basurero. No había ninguna construcción, ningún muro, ningún suelo que nos indicara que ahí había un hábitat romano, pero no había unas construcciones. Entonces también desde el punto de vista patrimonial lo consideramos negativo. Y ahora el tercer sondeo. En el tercer sondeo la sorpresa fue que empezamos a retirar la tierra, quitamos los pavimentos de la plaza y sí que apareció lo que era una acequia
en este caso, de iconología andalusí, de iconología islámica, por los materiales que tenía asociados, y ahí tenemos un muro, también que consideramos como un muro bancal del siglo XVI-XVII. Vale, ya tenemos algún resto que podía ser como curioso, por lo menos nos aportaba algo que en los otros sondeos no habían aparecido. Seguimos ampliando la excavación y justo debajo, esta foto está muy bien, porque aquí es donde se ve la secuencia. Por aquí debajo ya empezaban a salir los restos romanos, que es lo que queríamos también, pero sobre todo la sorpresa que fue es que eran unos restos romanos de mucha calidad. La obra estaba muy bien construida y muy fuerte, mucha cal, utilizaban mucha cal en la mampostería. Entonces ya, sabiendo que teníamos el sondeo, ampliamos un poco y entonces ya nos dimos cuenta que ya teníamos habitaciones. Teníamos en esta parte de aquí, ya empezaban a haber habitaciones y sobre todo dos periodos, dos fases construidas, la superior y por debajo de esa fase que no salían para abajo. Entonces, claro, aparte construcciones curiosas, como puede ser una cista con un recipiente que puede ser como un molino que estaba aquí. Entonces ya, la verdad es que ya fue una sorpresa. Lo primero, sabemos la profundidad, sabemos las condiciones en las que están haciendo, pero queríamos ir un poquito más, a ver cómo sigue. Y claro, la sorpresa fue cuando en esta esquina, al rebajar la tierra, encontramos un fragmento de la esquina de un mosaico. Entonces, que aquello ya fue una sorpresa porque no esperábamos encontrar el mosaico. Entonces ya es cuando empezamos a decidir ampliar. De los 3 sondeos que habíamos hecho al principio, ampliamos. Entonces aquí tenéis lo que son las dos fases que se ven perfectamente, que ahora sabemos que la de arriba correspondería al edificio basilical y abajo a las termas, pero en aquel momento no lo sabíamos. Entonces tenemos esta parte, como el cimiento del muro de la basílica, del edificio basilical, se apoya directamente en las termas. Entonces aquí estaba bastante bien. Entonces seguimos ampliando lo que es. Entonces ahí tenemos una secuencia muy chula en la que se ve la acequia, el muro de época medieval y lo que son los restos que nos aparecen abajo. Entonces, claro, desde la Concejalía de Cultura y Patrimonio, desde el Ayuntamiento, se decidió que no nos podíamos quedar ahí, que teníamos que seguir por lo menos a ver el mosaico, la sala del mosaico, a ver qué era, qué correspondía. Teníamos que ampliar, pero para el otro lugar, también para la otra parte de la excavación, a ver qué era ese recipiente o esa cista con piedras. A ver, entonces ampliamos, seguimos la excavación, seguimos sacando lo que era la acequia, la secuencia estratigráfica que teníamos, ¿no?, sin sospechar ni mucho menos todo lo que iba a aparecer después. Y claro, seguimos ampliando y la sorpresa, otra sorpresa. Seguimos teniendo el mosaico a final del año pasado, del 2021, es cuando apareció una columna, un fuste de columna, de columna, vamos, excepcional, que tenemos ahora, después la veremos en el museo, y de las que hay 3 ejemplares el nuestro en la península ibérica, en Hispania, en aquel momento, por la decoración que tiene. Y nos salió también en un contexto arqueológico cerrado, que es el que nos permite datar lo que es la columna. Entonces aquello, la verdad es que fue un revuelo porque no nos esperábamos que iba a aparecer este elemento patrimonial tan singular. Entonces la verdad es que fue una pasada. Después la columna aquí la tenemos, 1,40 m, decorada con decoración arquitectónica en bandas, lo que es en una de sus caras, la otra mitad no está decorada, lo que nos indica que estaría empotrada, que estaría puesta en alguna pared o en alguna jamba de entrada, pero también teníamos la duda de saber qué hacía ahí esa columna. Una columna tan singular, con una decoración tan específica dentro de una villa, nos planteaba más dudas que certezas. Entonces también se optó por seguir la excavación con los paralelos que tenemos en otros lugares de la zona de la meseta, que después lo veremos en el museo. Y entonces nada, seguimos excavando con la sorpresa también de que en esta parte donde estaba la columna seguimos excavando y por debajo nos salía otro muro. Entonces esto no paraba. La arqueología en este caso es seguir avanzando hasta llegar a la cota estéril, que en este caso seguirían apareciendo restos y fases de la época romana en muy buen estado de conservación. Volvemos a decir lo mismo. Si estos restos hubieran sido desdenables o no estaban bien conservados, seguramente hubiéramos terminado y ya está. Pero es que, viendo la singularidad de los hallazgos y el estado de conservación, el cuerpo nos pedía más.
también. Después también, dentro de lo que es la excavación, apareció también la otra entrada del refugio de la Guerra Civil, que también una vecina, Carmen Montesino, nos indicaba cuando Centenaria, que ella sí que estuvo ayudando haciendo el refugio, nos indicaba cuando estábamos en la entrada de la iglesia que ella ayudó a hacer el refugio, pero no estaba ahí, estaba en la esquina del ceste, estaba por allí. Entonces, efectivamente, apareció lo que era la entrada al refugio. Y después entonces, claro, nos quedamos ahí. Abrimos una superficie de unos 70 metros cuadrados de excavación, la primera fase, cuando le llamamos, pero todavía nos quedaba, bueno, aquí tenemos dataciones que nos permiten una moneda que apareció en el círculo amarillo, desde donde apareció tenemos un pequeño recipiente, una pequeña balseta, y ahí dentro apareció esta moneda que tenemos, que corresponde a Juliano II, que es de mediados del siglo IV. Esta es la fecha de referencia que nos indica como las dos fases que tenemos, finales del siglo III, principios del IV, para una fase, la antigua, la que ahora conocemos como la de las termas, y otra superior, que sería de segunda mitad del IV, pudiendo llevarlo a principios del V, como sería la basílica o el edificio de planta basilical. Esa moneda, la verdad es que nos ha definido lo que son las dos fases de Villa Petralia.